A lo largo de los años, he conversado con tantos hermanos y hermanas que llevan ese equipaje invisible: culpa, arrepentimiento, deseos no cumplidos. Y cuando les miro a los ojos y les pregunto, ¿qué sientes cuando piensas en tu pasado?, la mayoría baja la mirada como si fuera algo que les avergüenza reconocer. Yo quiero decirte desde mi experiencia y desde el corazón que todos tenemos momentos así. Pero también quiero transmitirte una esperanza. La reconciliación con nuestro pasado es posible. No significa olvidar ni borrar lo que pasó. Significa entender, aceptar y liberar. Es mirar honestamente detrás de nosotros, aprender lo que debíamos aprender, perdonar lo que sea necesario y soltar aquello que ya no podemos cambiar. Hoy quiero que hablemos de ese proceso, no de manera difícil ni con palabras rebuscadas, sino como quien conversa por amor, para que puedas, paso a paso, dejar atrás lo que pesa, reconciliarte con lo que ya fue y abrirte a la libertad de mirar hacia adelante sin miedo. Porque para Dios y para quienes te queremos, tu historia nunca es motivo de condena, sino una oportunidad para ver cuánto puedes sanar, crecer y empezar de nuevo. Vamos juntos, sin juicios ni prisa, a descubrir cómo reconciliarte con el pasado te puede devolver la paz y la visión de futuro que has perdido. Permíteme que te cuente una historia que podría ser la tuya, la mía o la de muchos hombres que conozco y he escuchado a lo largo de la vida. Imagina a Ernesto, un hombre de poco más de 50 años, con manos firmes por el trabajo de toda la vida y una mirada que refleja más preguntas que certezas. Crió a su familia lo mejor que pudo, trabajó duro, soñó en grande aunque la vida le fue enseñando a bajar las expectativas. Hoy mira atrás y ve un camino recorrido, pero también varios tropiezos y heridas que no siempre sanó. Recuerdo la tarde en que Ernesto, después de un cumpleaños familiar, se quedó solo en el comedor, rodeado por el eco de los juegos y las risas de sus nietos que pronto se apagaron cuando la casa se vació. Con el celular en la mano, revisó viejas fotos, deteniéndose especialmente en una imagen de su hijo mayor, aquel con quien mantuvo una relación difícil. Se veía a sí mismo en la juventud, colmado de promesas. Nunca te fallaré, siempre estaré para ti. Pero la vida, con sus vueltas, puso distancias y silencios, palabras que nunca se dijeron y otras que se dijeron justo en el peor momento. Esa noche, Ernesto sintió el peso del tiempo y reconoció algo fundamental. Lo que más le dolía no era solo la distancia, sino ese perdón que nunca se dio a sí mismo ni supo ofrecer a los demás. Ya era hora de dejar de cargar ese pasado, de buscar la paz que tanto le había negado a su propio corazón. No era fácil, pero sabía que su alma necesitaba liberarse, aceptar que había cosas que ya no podía cambiar y que el primer paso hacia el futuro era soltar lo que tanto dolía. Así como Ernesto, hay muchísimos hombres que viven luchando contra fantasmas del ayer. Cargan con el peso de errores, oportunidades perdidas o heridas que les han dejado personas importantes. Esas piedras en el camino no se ven por fuera, pero vuelven pesado el andar. Muchos piensan que es demasiado tarde para reconciliarse, que el dolor y la culpa ya echaron raíz y no hay fuerza suficiente para arrancarlas. La Biblia está llena de relatos de hombres que tuvieron que mirar de frente a su pasado. José, el hijo de Jacob, es uno de mis ejemplos favoritos. Un joven que soñaba alto y terminó hundido por la traición de sus hermanos. Le arrebataron la juventud, lo vendieron como esclavo y vivió años preguntándose por qué su vida había tomado ese rumbo tan difícil. En vez de dejarse consumir por el rencor y el dolor, José eligió aferrarse a la fe. Cuando la vida le presentó la oportunidad de reencontrarse con los que lo habían dañado, no buscó venganza. Extendió las manos,
Abrazó a quienes le fallaron y eligió sanar en vez de castigar. Esa reconciliación no borró los años difíciles, pero sí cambió el sentido de su historia y le devolvió la libertad de mirar adelante. Esto me lleva al versículo que siempre me gusta compartir cuando se habla de mirar el pasado con esperanza. Isaías 43 dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Estas palabras nos recuerdan que nuestra historia, aunque difícil y llena de momentos amargos, no es terminal. Dios puede convertir lo viejo en algo nuevo, sanar lo que parecía imposible y abrir senderos donde solo veíamos desierto. Allí, sentado esa noche, Ernesto no encontró respuestas mágicas ni borró sus recuerdos de un momento a otro. Lo que sí cambió fue su disposición a dejar de huir, a enfrentar lo que fue con humildad, a pedir perdón y a perdonarse, a dejar espacio para que Dios sane lo que en mucho tiempo mantuvo enterrado. Empezó, paso a paso, a soltar el resentimiento, los reproches y la culpa, y aunque el proceso fue lento, la paz empezó a visitar su corazón como nunca antes. La reconciliación, hermano, no es olvidar ni fingir que nada pasó, es mirar atrás, aceptar lo que ya no se puede cambiar y abrazar lo que aún podemos transformar. El pasado nos enseña, nos ayuda a crecer, y cuando aprendemos a soltarlo en las manos de Dios, dejamos de ser prisioneros de la culpa y nos convertimos en testimonios vivientes de su amor restaurador. Hay dignidad en reconocer que no somos perfectos, que hemos fallado, que a veces nos hemos perdido en el camino. Pero también hay esperanza, porque todo puede ser redimido, y cada cicatriz es señal de una batalla superada, no de una derrota. No sé qué cargas llevas hoy, pero quiero que te permitas sentirte digno de un nuevo comienzo. No eres tu error, no eres lo que sufriste, no eres lo que te hicieron. Eres hijo de Dios, capaz de levantarte y mirar adelante con fe renovada. Si mi historia y la de Ernesto te ha tocado el corazón, regálate el permiso de comenzar de nuevo. Pide a Dios que te ayude en tu proceso y recuerda siempre que cada día es una oportunidad para reconciliarte contigo mismo y con quienes amas. El Señor no espera perfección, sino un corazón dispuesto a sanar y mirar hacia adelante. Y yo desde la experiencia te aseguro que la paz sí puede volver. Basta con un paso valiente y la humildad de soltar el pasado en manos de Dios. A veces me preguntan si de verdad uno puede soltar el peso del pasado o si únicamente aprendemos a caminar con él. Y siempre contesto con absoluta honestidad: hace falta tiempo, hace falta intención, pero la libertad es posible. Lo veo en las pequeñas transformaciones, esos detalles del día a día que nos van diciendo que la vida todavía tiene mucho bueno por ofrecer. Ernesto, por ejemplo, empezó su proceso de reconciliación animándose a escribirle una carta a su hijo. No esperaba una respuesta inmediata, ni que las heridas sanaran como por arte de magia. Simplemente necesitaba reconocer ante sí mismo y ante Dios que tenía algo que decir, un perdón que entregar y la humildad de comenzar de nuevo. Empezó, paso a paso, a soltar el resentimiento, los reproches y la culpa. Y aunque el proceso fue lento, la paz empezó a visitar su corazón como nunca antes. Entendí que reconciliarse también es aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Y eso a veces es más difícil que perdonar a quienes nos han dañado. Le costó poner cada palabra. Hubo lágrimas entre frases, hubo pausas largas donde la emoción lo rebasaba. Pero cuando terminó, notó ese alivio chévere que uno siente cuando deja de cargar algo pesado. No fue fácil entregar la carta cara a cara, así que esperó su oportunidad con paciencia y oración. Finalmente, una tarde de domingo, se acercó a su hijo. No hubo discurso largo ni excusas enredadas, solo el sobre, un abrazo largo y sincero y una mirada que decía más que cualquier palabra. Nadie dijo que era el fin del conflicto, pero ese día sí marcó el inicio de algo distinto. La puerta se había entreabierto. Ya no había solo dolor, sino también esperanza. Y así sucede con cada uno de nosotros cuando decidimos dejar de ser prisioneros del orgullo
el resentimiento, la culpa o la nostalgia. Cambia algo por dentro. Es como si, de pronto, la voz de la culpa se apagara un poco y comenzara a hablar fuerte la voz de la compasión, primero hacia uno mismo y poco a poco hacia los demás. El enemigo de nuestra alma quiere que vivamos atados al pasado, repitiéndonos que no merecemos una nueva oportunidad. Pero Dios nos llama a vivir libres, a recordar que no importa lo roto que haya estado nuestro camino, siempre hay un mañana donde se puede caminar de nuevo. En este camino de reconciliación, hay días de mucho ánimo y otros donde parece que damos un paso para adelante y dos para atrás. Cuando hablo con hermanos que se sienten estancados, les animo a ser pacientes consigo mismos, a entender que el dolor no desaparece de la noche a la mañana y que el proceso de sanar nunca es una línea recta. Ernesto también tuvo momentos en que pensó en rendirse. Se sintió incomprendido, a veces frustrado porque las respuestas que esperaban no llegaban en el tiempo que él deseaba. Hubo días de silencio, días de oración sin palabras, solo lágrimas. Pero nunca faltó la presencia de Dios. Ese abrazo invisible pero real que levanta cuando uno mismo ya no puede hacerlo. Me gusta recordarles una verdad sencilla pero poderosa. La reconciliación no es un evento, es un camino que se recorre con pasos humildes. Se trata de ir soltando poco a poco lo que pesa, perdonando de verdad, aprendiendo a mirarse al espejo sin reproches. Ernesto también comenzó a hablarse mejor. Ya no se juzgaba tan duro. Se atrevió a soñar con un futuro donde pudiera ser un padre más cercano, un abuelo menos temeroso de expresar su cariño, un hombre libre de las cadenas que él mismo se había impuesto. Quizá tú, que estás escuchando esto, te reconoces en algo de la historia. Puede que tu piedra en el zapato no sea exactamente igual, pero el dolor y la esperanza tienen el mismo lenguaje para todos. No te avergüences si aún duelen recuerdos pasados, si todavía no sabes cómo reconciliarte con lo que fuiste o hiciste. Todos estamos aprendiendo, todos somos más parecidos de lo que creemos. Dios no mira nuestro pasado con condena, sino con un profundo deseo de vernos sanos, plenos y capaces de amar otra vez. Me atrevo a decirte hoy, desde el cariño y la experiencia de quien ha visto muchos milagros pequeños y grandes, que la libertad empieza con ese primer acto de humildad. Reconocer que necesitas soltar. No tienes que hacerlo solo. Dios está dispuesto a caminar contigo, a secar tus lágrimas, a darte nuevas fuerzas cada mañana. Solo hace falta que abras tu corazón y digas: Señor, ayúdame a dejar ir lo que ya no puedo cambiar. Enséñame a perdonar y a perdonarme. Regálame la paz que tanto anhelo para mirar el futuro sin miedo. A medida que Ernesto siguió avanzando, también se dio cuenta de otra verdad importante. A veces reconciliarse con el pasado es aceptar que no siempre habrá una disculpa del otro lado, que no todo lo perdido se recupera y que la sanación es, ante todo, un regalo para uno mismo. Aprendió a darle valor al presente, a disfrutar de pequeñas reconciliaciones cotidianas, una comida compartida sin rencores, una risa espontánea, un silencio que ya no pesa, sino que descansa el alma. Empezó a hacerse amigo de su propia historia, reconciliándose con su juventud, entendiendo que cada error también lo acercó al hombre que es hoy. Es aquí donde quiero recordarte, hermano querido, que reconciliarte con el pasado no es señal de debilidad. Al contrario, es coraje puro. Es evidencia de madurez y de fe verdadera. Duele, sí, y cuesta. Pero al final lo que queda es un corazón más ligero y la libertad de mirar adelante, esperando cosas buenas porque sabes que Dios va delante de ti, abriéndote camino incluso en los desiertos más áridos. Cuando uno habla de reconciliación con el pasado, la Biblia ofrece historias que parecen espejos. No son relatos distantes ni decorativos, sino vidas reales de hombres como nosotros que enfrentaron errores, heridas, traiciones y finalmente eligieron mirar hacia adelante con fe. Pienso primero en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cometió errores enormes. David le falló a personas que amaba, incluso fue responsable de grandes sufrimientos por sus decisiones. Hubo un tiempo en que el peso de sus culpas lo llevó a escribir salmos llenos de arrepentimiento, como cuando clamó: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Salmo 51.
Su historia no terminó en derrota. Dios lo restauró y lo convirtió en ejemplo de arrepentimiento sincero y reconciliación profunda con su pasado. David aprendió que reconocer los errores y entregarlos a Dios es el primer paso hacia la sanidad y la paz. También está el apóstol Pedro. Era un hombre impulsivo, apasionado, que amaba al Maestro, pero llegó la noche más oscura de su vida y, como seguro recuerdas, Pedro negó a Jesús 3 veces. Imagínate el dolor al darse cuenta, el remordimiento, la vergüenza imposible de ocultar. Sin embargo, Jesús buscó a Pedro después de resucitar. Lo llamó a conversar junto al lago. Le preguntó 3 veces si lo amaba y en vez de condenarlo, le encargó pastorear y cuidar a la iglesia. Pedro tuvo que reconciliarse con su pasado para poder ser instrumento del futuro. Así, su debilidad fue transformada en fortaleza y su historia se convirtió en testimonio de restauración. No puedo dejar de mencionar a Pablo. Era conocido primero como Saulo, perseguidor implacable de los cristianos. Su pasado estaba lleno de violencia y errores gravísimos, al punto de pensar que jamás podría ser parte de la obra de Dios. Pero el mismo Jesús lo encontró, lo llamó por su nombre y lo transformó. Pablo no negó lo que había sido, pero nunca permitió que su pasado robara la esperanza de lo que podía ser en Cristo. Escribió: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13 y 14. Pablo entendió que la reconciliación no es borrar la historia, sino vivir el presente con propósito y fe, aprendiendo y dejando atrás lo que Dios ya perdonó. Incluso José, como ya mencionamos, vivió el peso de la traición familiar, pero su reconciliación con el pasado se manifestó cuando, teniendo poder para vengarse, eligió abrazar y perdonar, dejando que Dios le mostrara el sentido de todo lo vivido. Sus lágrimas ante sus hermanos no fueron de rabia, sino de sanidad, y así su historia cerró el ciclo del dolor con la belleza del reencuentro. Y está el caso de Moisés, quien huyó de Egipto tras cometer un grave error. Pasó años alejado, sintiéndose fracasado, hasta que Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Moisés tuvo que enfrentar su propio temor y reconciliarse con el pasado para aceptar el llamado y caminar hacia su destino. Cada uno de estos hombres, con sus luchas y procesos de sanidad, nos muestran que la reconciliación es posible. Ellos aprendieron a soltar el pasado y a confiar en que Dios podía hacer algo nuevo, sin importar lo complicado que hubiera sido lo anterior. Hermano querido, si has escuchado hasta aquí, quiero que sepas que tu historia importa y tu sanación también. No viniste al mundo para quedarte atrapado en lo que dolió, ni para vivir mirando solo hacia atrás. Has sido llamado para vivir libre, para dejar que Dios haga cosas nuevas en ti, sin miedo de soltar lo que ya no puedes cambiar. El pasado forma parte de tu camino, pero no es destino final. Es lección, testimonio y peldaño.